del término de ocupabilidad. Normalmente en las universidades hablamos de empleabilidad, dónde os vais a emplear en el futuro, ¿no? Dónde las personas jóvenes se pueden emplear en el futuro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál crees que es la diferencia entre empleabilidad y ocupabilidad? Bueno, buenas tardes a todas y a todos y gracias por venir a estar un ratito y a debatir un rato y a escucharnos, ¿no? Yo creo que es precioso ver el auditorio cuando aparecen personas jóvenes que venís a escuchar y a debatir y a reflexionar un rato en estos tiempos de tuit, donde, bueno, y también gracias a los que estén en streaming, que alguno habrá por ahí, pero en estos tiempos de tuit donde todo va rápido, que vengáis un ratito a reflexionar, a sentar y a posar lo que oigáis, creo que es muy bueno y muy bueno para vuestras carreras profesionales, sin ninguna duda, ¿no? Ocupabilidad, pues es verdad, es un término que estamos utilizando mucho últimamente y es un proceso de reflexión que hemos venido haciendo en los últimos años, porque al principio hablábamos mucho de empleabilidad, pero en los últimos años hemos querido girar. Y eso es algo que desde mi departamento hemos intentado que empecemos mucho a hablar de ocupabilidad. Y diréis, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Pues es una diferencia muy importante. Cuando hablamos, voy a empezar hablando de por qué hablamos de empleabilidad y luego ya vais a entender por qué hablamos de ocupabilidad. Cuando hablamos de empleabilidad, voy a ser algo disruptiva, pero solemos utilizar siempre el poner las competencias de la persona en primer lugar, como su profesión, sus capacidades, sus aptitudes, sus actitudes, y de alguna manera creo que ponemos en exceso la carga de la prueba sobre la persona que tiene que trabajar o que está desempleada en el caso, o tiene que incorporarse al mundo del trabajo. Es decir, cómo está él, cómo está ella, cómo se encuentra, cuáles son sus capacidades, ya, eso está muy bien, eso está genial. Pero yo puedo ser el mejor ingeniero aeronáutico del mundo y el mejor es el mejor. Pero si en mi entorno, en el lugar donde vivo, no tengo las circunstancias para poder desarrollar ingeniería aeronáutica, por muy buenísimo que sea, yo no voy a tener trabajo, yo no voy a poder incorporarme al mercado laboral. Y es ahí donde nosotros empezamos a darnos cuenta que tenemos algunas veces desajustes entre lo que las personas tienen y ofrecen y los perfiles profesionales que tienen y ofrecen con el entorno en el cual nos movemos y dónde empleamos. Probablemente tenga mucho sentido tener personas que recogen aceitunas en Andalucía, pero no tiene ningún sentido tener personas que recogen aceitunas en Euskadi. Luego, por tanto, cuando desde la Administración pública tenemos que empezar a hablar de empleabilidad, tenemos que hacerlo siempre mirando el tejido empresarial y decir qué tengo, a qué nos dedicamos, cuál es mi entorno y dónde tengo que desarrollar las competencias de las personas. Y entonces hay que machiembrar de alguna manera los perfiles de empleabilidad de las personas y los perfiles de ocupabilidad que ofrece el entorno, oferta y demanda. Si dejamos solamente el término empleabilidad y trabajamos únicamente con las personas y no abrimos el foco y pensamos dónde se producen las demandas, nos ocurren a veces esos desajustes donde tenemos muchos egresados o graduados en algunas opciones o en formación profesional en algunas titulaciones que no encajan exactamente con la demanda que se está produciendo. Y eso es lo que nos genera en muchas ocasiones muchos desajustes y también muchas desilusiones. Quiere decir esto que a veces vivimos un momento donde, como estamos viviendo tiempos muy individualistas, ponemos el foco en las personas y les decimos tú puedes, de ti depende, en tus competencias está, tú tienes que ser, lánzate. Sí, esa es una parte. La otra parte es que el entorno, que el espacio donde nos desarrollamos nuestra vida laboral tenga las competencias que yo necesito. Y es exactamente lo que se trata, desarrollar competencias en las personas que necesita el entorno. ¿Qué nos están diciendo los entornos? Que hacen falta competencias profesionales determinadas, trabajo en equipo, transversalidad, análisis de datos. Bueno, pues eso necesitamos que las personas desarrollen en empleabilidad. Y se trata de eso. Las políticas activas de empleo hasta ahora siempre han puesto el foco solo, única y exclusivamente en las personas. Y nos hemos olvidado muchísimas veces de preguntar a las empresas ¿y tú qué necesitas? ¿Y qué competencias tenemos que desarrollar? ¿Y qué cursos de cualificación, recualificación o formación necesitáis para que encajemos las piezas, ¿no? Eso es lo que hemos empezado a desarrollar nosotros y por eso hemos empezado a hablar de ocupabilidad. Por eso, precisamente, algunos de nuestros programas son mucho más lentos que otros,
pero mucho más eficaces. Son a pequeñas dosis, no hacemos cursos masivos para 100 personas, pero sin embargo lo que hacemos, las formaciones que hacemos, permiten encajar bastante bien con el entorno en el que nos desarrollamos. Por eso hablamos de ocupabilidad. Y eso me gusta que quien trabaja, si vosotras alguna vez en vuestra vida vais a trabajar en empleo, que pongáis la mirada en el entorno en el que estáis. Un magnífico capitán de la Marina Mercante será un magnífico capitán de la Marina Mercante en un país donde haya costa y litoral o ríos navegables. Pero si está viviendo en medio de un país donde no existe ni tan siquiera la navegabilidad de los ríos, pues por muy bueno que sea, no va a poder trabajar en su entorno. De eso va. Caricaturizado en una cosa tan así, pero tan fácil como explicar que tengamos que desarrollar competencias para todas. Y eso nos está pasando en un mundo muy cambiante en este momento. Estamos en pleno siglo XXI, en el año 22, donde algunos empleos están desapareciendo y son personas perfectamente válidas para el trabajo, pero sus competencias no están siendo requeridas por el mercado laboral. Y, en cambio, se están requiriendo otras. Luego, lo que nos toca a nosotros desde la Administración Pública es hacer procesos de recualificación para que esos perfiles se acerquen al mundo del trabajo. De eso va. O sea, que el empleo no es solo una cuestión de la persona, sino también del entorno. Claro, pero todo el entorno. El empleo es todo. Es que no podemos ponerlo sobre las personas, porque entonces generamos culpabilidades innecesarias. Hace poco, claro, nosotros hemos abierto un par de programas de formas de recualificación y de trabajo con directivos que están en paro mayores de 50 años. Un drama. Porque un directivo que por lo que sea ha habido un proceso de fusión, en un caso ha habido un proceso de fusión de unas empresas y se ha quedado en el paro, 55 años, no se va a volver a colocar porque las empresas no están reclamando personas jóvenes, con lo cual sus competencias, las que tenía desarrolladas, no se adaptan al mundo en este momento que tenemos. Un drama, entonces es claro, la sensación tan terrible de culpabilidad que tienen los sujetos que desarrollan y que se encuentran en esa posición hace que tengamos que mirar y decirle, no, si es el entorno, si tú sigues siendo válido en un entorno que no existe, pero en el entorno hay que generar entornos para que tú puedas trabajar o hacemos un proceso de recualificación para que tus competencias vuelvan a brillar. Pero el entorno es fundamental. O sea, tenemos que quitar de alguna manera esa percepción de que cuando alguien no trabaja es que igual le pasa algo. Vale. Es que igual no le pasa nada, simplemente que no se adapta al mercado laboral que se está reclamando ahora y nos toca acompañarle a que eso ocurra. Entendido, en ese enfoque, ¿no?, que es bastante ese novedoso, es el enfoque, sí. por lo menos, o que no, igual no lo hemos oído tanto, ¿no?, que no es solo la persona, sino también el entorno donde va a trabajar. ¿Cómo ves el empleo joven en Vizcaya? Es decir, el empleo de las personas jóvenes, que es la amplia mayoría de las personas que están hoy aquí, que han acudido una hora por la tarde fuera del horario típico universitario, ¿cuál es la situación, ¿no? Y sobre todo, el empleo no es solo estático, es dinámico. ¿Cuál es la situación de aquí a los próximos 5 o 10 años, donde la evolución demográfica puede generar toda una serie de retos, pero también de oportunidades, ¿no?, para muchas de las personas que nos están oyendo? Bueno, evidentemente gran parte de lo que cuento ahora tiene mucho que ver con los estudios que se organizan y que nosotros estamos testando, ¿no? En este momento Vizcaya tiene un número muy elevado de personas con estudios superiores y eso es bueno, es decir, tenemos un nivel de formación superior alto. Eso es bueno pues porque significa que tenemos un nivel de capacidades desarrollado porque los estudios universitarios generan competencias que sí son las que están demandando las empresas. Creo que son como las 15 competencias más importantes, una mayoría de ellas son las que demandan generalmente los perfiles profesionales. Eso es bueno. Lo que tenemos es un cierto gap en formación profesional. A veces los orientadores de los colegios no están muy enchufados con exactamente esa ocupabilidad de la que yo hablo. Y a veces a los chicos y chicas cuando se les orienta laboralmente les acaban mandando a disciplinas que cuando no tienen muchas dudas, que no saben muy bien qué van a hacer, les acaban mandando a disciplinas que, bueno, haces esto y ya si eso ya trabajarás, ¿no? No, igual hay disciplinas en las cuales es mejor que haya muchas menos personas y hay otras disciplinas que es mejor que haya más personas. Tenemos un cierto desajuste en la población joven importante y yo le achaco a las orientaciones laborales o las orientaciones de estudios que se producen en los colegios. Es decir, yo me voy a la raíz, me voy mucho más abajo. ¿Qué pasa en este momento con las personas jóvenes? Bueno, tenemos
como todos sabéis, y creo que voy a contar algo que está en la boca, en la calle todos, tenéis una alta tasa de temporalidad, altísima tasa de temporalidad, una alta tasa de empleos de parcialidad en el empleo y una rotación enorme en los puestos de trabajo. Eso genera situaciones complejas a la hora de que hagáis un proyecto de vida seguido o continuo, o que proyectéis a largo plazo qué queréis ser y dónde queréis estar a lo largo de vuestra vida. Es verdad que hay muchas diferencias entre quienes se encajan en el empleo y quienes no encajan en el empleo. Y me diréis, ¿y qué es eso que encajan? Pues que podemos tener un filólogo repartiendo pizzas, que está trabajando, pero está repartiendo pizzas. Y luego, por tanto, esa persona, aunque está trabajando, no está encajada en el empleo. Y en las personas jóvenes hay bastante desencaje, en función de titulaciones. Y aquí el marco de las titulaciones es un elemento central para los jóvenes. ¿Cuál es la titulación que encaja mejor? Venga, ayudadme. ¿Cuál creéis que es la titulación que encaja mejor? ADE. Eso es barrer para casa, no. Bueno, justamente ese sector no. Pero... Ese sector no. ¿Sabéis cuál? Es muy fácil en este momento, sanidad. Son los que encajan a la perfección, porque los medicina y enfermería enseguida encajan porque hay demanda, hay una altísima demanda de medicina y enfermería, habiendo una altísima demanda de medicina y enfermería, no se dedican a otra cosa, se dedican a ser médicas, médicos, enfermeras y enfermeros, luego encajan fácilmente. ¿Cuáles son las profesiones que no encajan fácilmente con su empleabilidad? Esta es fácil, las humanidades. Las humanidades son las que peor encajan. A mí me duele mucho decirlo, porque además como soy socióloga, pues me duele mucho decirlo, pero es una realidad. Yo soy de Ciencias Sociales y vosotros de Ciencias Sociales, por cierto, que llevamos en la mismo color. Pero las humanidades son las que peores encajan. Y fíjate si deberíamos seguir apostando por las filosofías y las antropologías, porque nos explican las cosas que estamos viviendo ahora, nos explican muchas cosas, ¿no? Nos permiten buscar las explicaciones a las cosas tan complejas que nos ocurren hoy en día. Pero son las que peor encajan y son las que en la empleabilidad más dificultades tienen al final de su vida laboral para encajar. ¿Qué es lo que pasa cuando en el inicio de la vida laboral de las personas tienen tasas de empleabilidad más bajas? Tenemos una tasa de empleabilidad muy baja en Euskadi respecto al conjunto de España. Tenemos una tasa de empleabilidad mejor que en el resto de España, pero mucho peor que la Unión Europea. Sin ninguna duda, mucho peor que la Unión Europea. ¿Qué pasa cuando tenemos jóvenes que se nos prolongan en sus etapas jóvenes, que están trabajando en la mayor parcialidad, sobre todo mujeres, por cierto? Y cuando encima el empleo no les encaja bien y que además el trabajo es temporal, pues que evidentemente forma lo que llamamos una cicatriz. Es decir, lo que hacéis, el desarrollo inicial, lo que hacéis en los primeros años de vuestra vida, puede marcar de manera sustancial lo que pase en los siguientes años de la vida. Y dices, hombre, no, tienes toda la vida para remediarlo. Sí, pero forma cicatrices. Porque tenéis muchas más dificultades para el acúmulo de ahorro, hay más dificultades para el encaje de una vida, de un proyecto de vida, para casarse, para tener hijos o para vivir en pareja o para lo que se os ponga en la nariz o para viajar, pero hay muchas más cicatrices. Luego es muy importante, yo apuesto claramente porque las personas jóvenes iniciéis vuestra vida cuanto antes de la mejor manera posible. Mirad, cuando yo cuento esto, a veces a gente de mi edad, es decir, algo mayor que vosotros nada más, cuando cuento esto siempre me dicen, todos empezamos así. No, no me vale con el todos empezamos así, porque es verdad que a nosotros nos costó empezar, pero es que yo quiero que viváis mejor que yo, no quiero que viváis peor que yo. Yo creo que cada generación tiene que intentar superar a las siguientes. Luego, que sigamos sosteniendo el mantra de que el empleo joven tiene que ser per se de precario y de mala calidad, es que nos estamos equivocando, porque en Finlandia el 71% de los chavales no vive con sus padres y sus madres, se independiza rápidamente. Y nosotros aquí tenemos a 4 de cada 5 chavales viviendo con sus padres y sus madres porque no son capaces de independizarse, porque económicamente no pueden, porque los pisos están caros, porque la situación es complicada. Luego, por tanto, para mí es muy importante, y luego, claro,
Luego hablamos de la tasa de natalidad muy baja, hablamos de una demografía envejecida, hablamos de proyectos de vida difíciles, hablamos de todo lo demás como consecuencia de todo, ¿no? Luego, por tanto, para mí es fundamental la apuesta hacia el empleo joven que tendríamos que hacer de manera contundente todo el conjunto de administraciones públicas. Teniendo en cuenta esa idea que es poderosa, ¿no? Que realmente los tres primeros años de vuestra carrera laboral os van a marcar de cara al resto de vuestra carrera laboral, y esto no es una cosa solo que lo dice aquí Teresa, hay un montón de estudios que lo ejemplifican, ¿no? Entonces, intentar entrar al mercado laboral cuanto antes acabéis vuestros estudios, esperemos con unas buenas condiciones laborales, la última reforma laboral parece que va a bajar la temporalidad, es muy importante no solo para los 3 próximos años, sino para los próximos 30 años, ¿vale? Desde Deusto creo que hacemos un poco bien las cosas, un poco bien, y sí que hay unas pasarelas hacia el empleo que intentamos por lo menos acompañaros todo lo que podemos, ¿no? Ahí rompo una pequeña lanza por la institución. Los datos de empleo, has comentado, no son muy halagüeños, sobre todo empleo joven, pero hay una parte de dinámica demográfica que sí que es la parte igual para animar un poco aquí a Respetable y a los que nos ven por online. ¿Qué va a pasar demográficamente, ¿no? En los peores 5 o 10 años, ¿cómo lo ves? Sí, a ver, he contado una parte y la otra parte efectivamente es que lo que está marcando la Estrategia Vasca de Empleo dice que de aquí al 2030 500.000 personas salimos del mercado laboral. O sea, no son ni una, ni dos, ni tres. Dicen que de aquí al 2030 vamos a salir del mercado laboral muchas. Y digo vamos porque espero que yo también salga del mercado laboral. Bueno, un poquito más adelante, pero no mucho más adelante. O sea, saldremos del mercado laboral. Y eso significa que hay un proceso de relevo generacional absolutamente imprescindible de realizar. ¿Por qué? Pues porque somos la generación del baby boom. Yo soy de las probablemente de las más jóvenes del medio del baby boom, pero el baby boom fueron los nacimientos que se produjeron después del desarrollismo español. Hubo unas tasas de natalidad elevadísimas, los matrimonios tenían 4 o 5 hijos con mucha naturalidad y además sobrevivían todos porque la esperanza de vida creció de manera importante y el estándar de vida creció, con lo cual había un crecimiento importante y además el franquismo promovió que se tuviesen muchos hijos. Con lo cual hay una generación completa que es de mi edad y un poquito más mayores que son 4, 5, 6, 8 hermanos, era como lo normal. Claro, toda esa generación fuimos los que hicimos la transición, o hicieron la transición, yo era más joven, pero hicieron la transición y han ocupado de alguna manera todo el desarrollo que hemos organizado de sociedad, tanto en los servicios públicos, medicina, enfermería, educación, todo lo que tiene que ver con servicios públicos, ertzainas, que hay problemas incluso para los ertzainas, todos los servicios públicos, pero también todo el crecimiento económico que supuso del número de empleos de manera importante. Y además, con un crecimiento elevando el nivel de cualificación, es decir, de los obreros de las fábricas de la margen izquierda, toda esa parte en los años 80 se hizo la transición y desapareció y aparecieron muchísimos puestos de trabajo de nivel medio de cualificación media alta. Toda esa generación se jubila de bloque, pero en bloque, toda entera. Con lo cual hay que hacer un proceso de sustitución ordenado y tranquilo, es decir, trabajo va a haber. Yo me paso el día diciendo, trabajo va a haber, pero tenemos que ajustar que vuestros perfiles encajen a la perfección con las necesidades del mercado laboral que van a venir. Porque a la vez también es verdad que la técnica, la digitalización y la robótica van a eliminar algunos trabajos. Fijaos, hace poco, sabéis que en los sistemas, en los parlamentos tenemos sistemas de traducción para el euskera y el castellano. Es posible que en un periodo y no muy largo de tiempo el sistema de traducción desaparezca porque lo va a hacer una máquina. Porque las máquinas están aprendiendo a hacer sistemas de traducción muy rápido y es muy posible que yo no necesite un traductor que se confunde más veces, se distrae, lógicamente, porque todos somos humanos, y una máquina están prácticamente cerrando ya los últimos sistemas para hacer traducciones. Con lo cual, imaginaros lo que significa la cantidad de personas que en un momento determinado dejan de tener sentido. Luego, por tanto, la robotización y digitalización también nos va a llevar a eso. Es decir, hay un relevo generacional importante que vamos a cubrir, pero también a la vez hay muchas cosas que las van a ir supliendo las máquinas o la robotización casi con seguridad. Ahora, a la vez, el crecimiento económico también se basa en personas. Es indudable, cuanto más población tengamos trabajando, más competentes somos y más capacidad tenemos para trabajar. Luego, por tanto, trabajo va a haber, sin ninguna duda, y vamos a poder absorber la población migrante que nos venga.
que tendremos que aprender a introducirla en mayor medida que lo que estamos haciendo ahora y meterla dentro de los mecanismos de trabajo, que es lo que también estamos trabajando. Dentro de esos huecos que van a aparecer, ¿no? Que realmente, o sea, que los próximos 5 o 10 años va a haber oportunidades en el mercado de trabajo, y dentro de esa ocupabilidad y empleabilidad que tenemos que ir consiguiendo, ¿no? Vosotras, realmente desde la Diputación Foral de Vizcaya, desde tu departamento, estáis desarrollando muchos programas o estáis desarrollando programas en torno al empleo, ¿no? Uno de los que estáis lanzando es el de transmisión empresarial, ¿no? El de transmisión empresarial, sabías que te iba a preguntar. Sí que me gustaría que comentases un poco, ¿no? A las personas de... Ya esta sería la última pregunta, porque nos quedan 5 o 10 minutos. Sí. Los programas que tiene la Diputación, que tiene tu departamento, y sobre todo el de transmisión empresarial, porque es una cosa bastante novedosa, ¿no? Que se hace en Cataluña, pero en otras partes no lo hacemos. Bueno, hay dentro de esa demografía envejecen igual las personas trabajadoras de una empresa como el empresario. Y Euskadi tiene el 85% pymes y micropymes. Con lo cual es bastante probable que nos encontremos de la misma manera que envejecen las personas que trabajan, nos encontremos con el envejecimiento de la persona empresaria, emprendedor o dueño de un pequeño negocio que dice, oye, ya estoy cansado, me quiero marchar. Hay una pastelería en el centro de Bilbao, maravillosa, que a todos habéis comprado seguro cosas y que no sabéis que emplea a 25 personas. Y que el día que ese pastelero decida jubilarse, tiene que mirar para atrás y decir, ¿y yo a quién le dejo la pastelería? 25 personas emplea. Y si ese señor decide cerrar el negocio porque nadie detrás le sigue, se van él, el negocio y 25 personas por el sumidero de muchos años de experiencia. Bueno, pues ¿qué pretendemos? Que eso no se vaya por el sumidero de la experiencia, sino que lo que hagamos sea una transmisión. Y entonces decimos, bueno, la demografía es la que es, el envejecimiento es el que es. Tenemos además muchos autónomos trabajando, a veces pueden ser abogados, economistas que tienen su consultoría, médicos, pero también hay fontaneros, albañiles, dueño de una pequeña empresa de construcción, hay muchos negocios, porque os digo que el 85% son pymes y micropymes. Con lo cual, ¿por qué no hacemos un proceso que esas empresas no mueran? ¿Por qué en vez de estar todo el tiempo innovando, que está bien, en vez de estar todo el tiempo innovando, pensemos que vamos a sostener el tejido que tenemos, que nos permite que otros también sigan innovando, pero estos nos van a cubrir de alguna manera la base fundamental de lo que es la economía en Vizcaya, ¿no? Y ese es el reto que tenemos delante. Entonces, nos pusimos a diseñar un programa que efectivamente fuimos a Cataluña a ver cómo lo hacían ellos. Estamos creando un modelo nuevo, va a ser un modelo vizcaíno, y esto sí también voy porque narices, es un modelo propio vizcaíno. Estamos trabajando con la Cámara de Comercio, estamos trabajando con la Universidad de Deusto, estamos trabajando con la Comercial, estamos trabajando con ASLE, con la Asociación de Sociedades Anónimas Laborales, porque en el caso de que los propios trabajadores quieran coger la empresa, que aprendan a llevar el negocio, ¿no? Estamos trabajando con las 3 vías de información y estamos montando un programa que espero que este año seamos capaces de llevar 20 transmisiones empresariales y que empecemos a crecer de aquí en adelante en los próximos años. Porque efectivamente en los próximos años hay gran parte de nuestro tejido industrial familiar que si no encuentran sustitutos que cojan, nos podemos encontrar con un drama que empiezan a desaparecer desde negocios de metalistería, comercios de todo tipo, pues porque no hay sustitución. Y eso es lo que no podemos consentir. Entonces, transmisión empresarial es eso. No es un traspaso, porque en un traspaso uno pone un cartel y pone se traspasa. Y entonces aparece otro, pone el dinero encima de la mesa, compra el negocio y se va. Y puede funcionar o puede no funcionar. Pero es que en la transmisión lo que hacemos es que lo que sabe el empresario que lleva el negocio, imaginaos, pongo el ejemplo del pastelero. El pastelero sabe hacer la carolina de manera concreta, el pastel de arroz con su fórmula, le pone amor cuando le pone no sé qué adornitos. Todo eso se lo transmite al que entra. Durante un tiempo conviven juntos, le transmite el modo que hace las cosas y además con eso también le transmite cómo cuida a la clientela. Porque claro, este señor ha aprendido a cuidar a su clientela. ¿Cómo cuida a su clientela? ¿Cómo cuida a sus proveedores? ¿Quién le provee? ¿De dónde compra? Luego ya innovará, si quiere o no. Pero desde luego se produce esa transmisión. Y esa es la diferencia. No es un traspaso porque no es una línea que corta y empieza otro. No, solapamos los dos movimientos de tal manera que el que deja y el que entra, hay un momento determinado que están juntos y aprenden juntos y siguen. Claro, somos humanos
y dos señores que se ponen juntos, el que suelta, que le va a costar soltar porque es su corazón y su vida el que va ahí, y el que compra, que es el que quiere innovar, tenemos que, en este caso nosotros, hacemos el acompañamiento para que haya un proceso de alguna manera humano de acompañamiento para que todo esto se haga. Primero, con el dinero, las finanzas, la estructura jurídica bien organizada y la parte humana del que suelte de verdad y del que coja de verdad. O sea, que hacéis de Celestina. Hacemos pues no se me había ocurrido, oye, mira qué bonito. Bueno, podemos decir también un poco Tinder, como un Tinder, ¿no? Pero un Tinder acompañado, ¿no? Acompañado. Más moderno no, un Tinder no. que Celestina. Bueno, sí. Somos un poquito antiguos tú y yo hablando de Celestina. Con lo cual, un poco también para las personas, ¿no?, que nos escuchan, Sí. no solo va a haber huecos en los próximos años como trabajador por cuenta ajena, sino que va a haber huecos como trabajador en cuenta propia. Es decir, que hay empresas, que hay negocios, igual no son multinacionales, pero son negocios muy importantes, oye, con medianas empresas, con 20, 30, 40 personas, o que pueden coger las riendas, ¿no? Si ese empresario o empresaria no, en la familia o a terceras personas no encuentra, ¿no? Exactamente es eso. Es decir, por eso digo que, fíjate, nosotros tenemos un decreto, el decreto de autoempleo. Tenemos un decreto que damos subvenciones todos los años entre 5.000 y 15.000 euros para iniciar el negocio. Y damos unos 1.171, lo digo de memoria, pero creo que son 1.171 en el año 2021 que hemos dado. Y 1.200 personas han empezado a trabajar con el decreto de autoempleo, ¿no?, que hemos dado con las ayudas. Todos nuevos. Todos negocios nuevos. Y yo decía, sí, está muy bien, pero estoy segura, y muchos son comercios pequeños, reparación de coches, hay de todo, autónomos que se ponen de psicólogos, abogados, no sé, hay de todo. Pero si en vez de empezar tu negocio nuevo con tu clientela nueva, tú solo, enfrentándote al mundo, heredas o coges el negocio de quien ya lo ha instalado, ya lo tiene en marcha, posiblemente es mucho más fácil para ti, más caro porque seguramente tendrás que pagarle al que cede el negocio, pero es mucho más cómodo para ti y sobre todo por el arrope que supone, ¿no? Entonces, sí. Y la tasa de supervivencia es mucho mayor, claro, ¿no? nada que ver. Porque claro. si el barco ya flota, lo normal es que siga flotando, ¿no? Claro. Vale. De eso va. Entonces, que sepáis que hay que emprender. Esto es el segundo mensaje, hay que emprender, hay que trabajar por cuenta ajena, pero hay que emprender. Porque Vizcaya se sostiene porque tenemos muchos emprendedores y muy buenos. Y tenéis que emprender. Y a veces hay que experimentar, emprender y admitir y meter dentro del sistema que la confusión o el error forma parte del aprendizaje y del emprendimiento. Porque tenemos una cultura donde cuando uno fracasa en un negocio piensa que ha fracasado para el resto de su vida. No, el fracaso nos permite crecer, aprender y volver a entenderlo, ¿no? Por eso los americanos son grandes emprendedores, los norteamericanos, porque incorporan el fracaso dentro de su propio aprendizaje y les parece tan normal tener 3 negocios en los cuales les ha ido horroroso y el cuarto igual les va maravilloso, ¿no? Bueno, pues se trata de eso, se trata de que emprender en esta facultad, creo que puedo decir que el emprendimiento es una clave, ¿no? Bueno, en esta facultad y en esta universidad. Y luego, varias de las sí. empresas que vienen luego y emplean a cientos de personas han sido fundadas por personas que han salido no solo de esta facultad, sino de esta universidad, ¿no? Con lo cual tú puedes coger o puedes emprender con algo pequeño, 25 personas, y 30 años después puede ser 500, 600 o 700, ¿no? Tenemos una empresa ahora, una gran campeona, que es Aisea Wind, cuento porque es porque va a duplicar su plantilla en 3 años, porque ha hecho una grandísima operación en este momento y va a duplicar su plantilla. Y nos ha pedido ayuda y vamos a ver si llegamos a acuerdos, intentamos montar para hacer una especie de escuela-taller para que personas desempleadas que necesitan cualificaciones concretas, no estoy hablando de universitarios y universitarias, evidentemente, pero sí de obreros de construcción, puedan incorporarse en el breve tiempo posible. Vamos a ver si hacemos ese tránsito. Porque nos ocurre eso, nos ocurre que tenemos grandes desajustes y a veces, con todo el cariño y con toda la reflexión, y en esta universidad también, hay titulaciones en las cuales hay que mantenerlas, pero no con tanta gente. Hay que pensar que a las personas no les podemos mandar al mercado laboral cuando el mercado laboral no va a absorber, porque vamos a generar desencajes. Y eso lo digo con todo el cariño, pero con toda la reflexión de después de llevar 7 años llevando el empleo en Vizcaya y soy muy consciente de lo que significa no poder machiembrar. Y ves dramas de personas con unos currículums maravillosos que dices, ya, pero es que no hay manera de que el mercado laboral pueda absorberte, ¿no? Bueno, Teresa, varias ideas, ¿no? Lo primero, el entorno.
La entorno ocupabilidad, fundamental. el entorno es importante, es decir, no estáis solos buscando empleo, hay todo un entorno que también tiene que funcionar en esa búsqueda de empleo. Lo segundo, la situación actual de las personas más jóvenes en empleo no es todo lo buena que debería ser, de hecho debería ser mucho mejor, y los 3 primeros años de vuestra carrera laboral seguramente os marquen para el resto de vuestra carrera laboral, así que coger bien carrerilla y bueno, intentar acertar y que os acompañen bien esos 3 primeros años, pero la parte buena es que en la próxima década se van a abrir muchos huecos porque sale muchísima gente del mercado laboral. Ha dicho Teresa, 500.000 de personas salen del mercado laboral vasco, somos 1 millón de personas trabajando. Es decir, 1 de cada 2, Claro. obviamente a lo largo de una década, Claro, no en todos la en década, bloque. sí. Es decir, hay mucho Es una hueco. barbaridad. Y no solo por trabajadores por cuenta ajena, sino cuenta propia. Es decir, hay un montón de empresas que van a necesitar gente que las empuje, que las tomen, que las retomen y que las transmitan, ¿no? Y lo último, sin más, agradecerte, ya se nos ha pasado, te tengo que acabar aquí, pero bueno, un placer, es que ricasco, Teresa. Y como siempre, bueno, no te voy a decir esta es tu casa, porque esta es tu casa. Esta es mi casa y aquí volveré. Así que Aquí volveré. encantados, muchísimas Venga, gracias, muchas gracias Teresa. a vosotros. Muchas gracias.